Imagínate ganar más de 150 millones de dólares y terminar debiendo 6. Esta no es una historia de mala suerte, no es una historia de estafa. Es la historia de alguien que tuvo todo el dinero del mundo, sin embargo, ningún sistema para administrar. Hoy te voy a contar el caso de Nicolas Cage, uno de los actores más grandes que ha dado Hollywood. Oscar, Globo de Oro, 20 millones de dólares por película y una caída financiera abismal que se convirtió en todo un caso de estudio dentro de la industria. Pero al final de este video, no vamos a hablar solo de Nicolas Cage, vamos a hablar de ti, de cómo la lógica que destruyó su fortuna quizá opera exactamente igual en tu vida. Tal vez no con millones, pero sí con el mismo resultado. Nicolas Cage no llegó a la fama por accidente, llegó por hambre. Nicolas King Coppola nació en Long Beach, California en 1964, sobrino del legendario Francis Ford Coppola, el director del Padrino. Y eso que para muchos sería una gran ventaja, para él significó su primer gran obstáculo, porque desde el principio quiso demostrar que no necesitaba el apellido de su tío. Tan en serio se lo tomó que cambió su nombre artístico de Coppola a Cage, inspirado en un superhéroe de Marvel, solo para que nadie dijera que llegó a donde llegó por ser el sobrino de alguien. Sus primeros años fueron humildes, un papel sin crédito en Fast Times at Ridgemont High, papeles secundarios, películas de bajo presupuesto, pero algo en él era distinto. Tenía una intensidad que las cámaras no podían ignorar. En 1987 protagoniza Moonstruck junto a Cher y recibe su primera nominación al Globo de Oro. El mundo empieza a voltearlo a ver. Y en 1995 llega el momento que lo cambia todo, Leaving Las Vegas, una película que filmó prácticamente sin pago. Sin embargo, le ganó el Oscar al mejor actor. Esa estatuilla no solo fue un premio, fue el boleto de entrada al club más exclusivo de Hollywood. Y lo que vino después fue imparable. The Rock, Con Air, Face Off, todo esto en menos de 2 años. De actor de culto a estrella de acción global de la noche a la mañana. Y con eso llegó algo que muy pocos saben manejar: el dinero a una escala que la mente humana no está entrenada para procesar. En el año 2000, Gone in 60 Seconds, 20 millones de dólares. En el 2002, Wind Talkers, otros 20 millones. En el 2004, National Treasure, otros 20 millones de dólares más. 60 millones de dólares en solo 4 años con solo 3 películas. Entre 1996 y 2011, Nicolas Cage ganó más de 150 millones de dólares únicamente en salarios de actuación. Era sin discusión uno de los actores mejor pagados del planeta. Y aquí es exactamente en donde comienza la historia que nadie te cuenta. Porque mientras el dinero entraba con gran velocidad, algo más estaba pasando por debajo. Entre 2000 y 2007, Cage acumuló más de 15 propiedades alrededor del mundo. Un castillo bárbaro en Alemania, un manor inglés en Somerset, múltiples mansiones frente al mar en California, una isla privada en las Bahamas. Ojo para los amantes de bienes raíces, no toda la inversión en tierra siempre es buena. Su garage tenía más de 50 autos exóticos, Rolls Royce, Lamborghinis, 4 yates, su jet privado Gulfstream de 30 millones de dólares. Y si crees que ahí termina la lista, todavía falta lo más extraño. En 2007, Cage superó en una subasta a Leonardo DiCaprio para quedarse con un cráneo de dinosaurio T-Rex por más de 270 mil dólares. Tenía tiburones blancos vivos como mascotas, pulpos, cocodrilos, una colección de cómics que eventualmente tuvo que subastar por 1.7 millones de dólares, solo para cubrir sus deudas. La gran pregunta es, ¿y el IRS? El fisco estadounidense no esperó. En 2009, el gobierno le lanzó un embargo fiscal por más de 6.2 millones de dólares, forzándolo a vender activos y a prácticamente aceptar cualquier papel que se le ofrecía. Aquel hombre que ganaba más de 20 millones de dólares por película estaba entonces filmando de 4 a 5 películas por año solo para pagar lo que debía. Ahora quiero que veamos esto con frialdad, porque aquí hay una gran lección. Nicolas Cage no perdió su fortuna por mala suerte, tampoco le hicieron ningún fraude y no hubo crisis en el mercado que lo arrasara. Hubo algo mucho más simple, pero mucho más devastador: un ingreso extraordinario sin un sistema de contención. Y esto es lo primero que hay que entender: el ingreso más alto de tu vida puede representar el momento más peligroso para ti, porque cuando el dinero te llega a una velocidad que tu mente nunca ha procesado, el gasto se expande al mismo ritmo, o peor, más rápido aún. Cage jamás se preguntó qué porcentaje de lo que ganaba debía ahorrar. Nunca diseñó una estructura entre lo que ganaba y lo que gastaba. Vivía en expansión y gasto permanente. Cada película nueva era un permiso para comprar algo todavía más grande, algo más raro y naturalmente mucho más caro. Y ese patrón, sin importar cuánto ganes, solo termina de una manera:
en la quiebra. El patrimonio de una persona en casos como este generalmente es engañoso. 15 propiedades en tu portafolio parecen riqueza, ¿no? Pero propiedades que no te generan nada de liquidez, con impuestos, mantenimiento y deudas encima, no son propiamente activos. Son anclas que no te permiten crecer ni avanzar. Sin embargo, esta es la parte más importante de este video. Es muy fácil ver la historia de Nicolas Cage y pensar, ¡ay, qué barbaridad! Yo nunca haría algo así. Si yo tuviera ese dinero, lo usaría muy bien. Y tiene razón. Probablemente no vas a comprarte una isla privada, ni mucho menos un cráneo de un T-Rex. Pero la lógica que destruyó la fortuna de Nicolas Cage opera exactamente igual en una escala mucho menor en millones de personas. Ganas más y obviamente sientes que mereces vivir en un departamento que cuesta el doble que el anterior. O cuando cambias de coche porque ya te lo mereces, ¿no? Cuando tus vacaciones crecen cada año al doble del ritmo de tu ingreso. Cuando tu estilo de vida se infla automáticamente cada vez que te entra más dinero. Bueno, esto es exactamente seguir el mismo patrón que Nicolas Cage, solo que tal vez con menos ceros. El problema real nunca fue cuánto ganó y tampoco lo que gastó. Ojo, en lo personal yo nunca lo haría. El problema real fue jamás tener un porcentaje fijo de ahorro, algo que no debía gastar ni tocar. Pero más importante aún, no tenía un sistema. Ganar más sin control no es libertad, simplemente es una jaula dorada más grande y más bonita. Y Cage, que significa jaula, vivió en la más cara de Hollywood, hasta que sus mismos barrotes le empezaron a costar más de lo que podía pagar. La pregunta que quiero dejarte hoy no es cuánto ganas, es la siguiente. Si el día de mañana triplicaras tu ingreso, ¿tienes un sistema que impida que tu gasto haga exactamente lo mismo? ¿O simplemente tendrías una vida 3 veces más cara? Y un 0 al final en tu hoja de Excel entre lo que entra y lo que se queda. Bien, esa respuesta te lo dirá absolutamente todo. Si este tipo de análisis sobre dinero, decisiones y vida te sirven, aquí no solo hablamos de finanzas, hablamos de los patrones mentales que están detrás de cada decisión financiera, ya sean buenas o malas. Y si conoces a alguien que hoy está ganando bien y gastando igual de bien también, compártele este video, porque a veces una historia ajena es el espejo que más te puede doler, pero también el que más te podría hacer cambiar. Mi nombre es Rodrigo Subiría y nos vemos en el siguiente video.